Bienvenidos a un nuevo libro, hermanos, El vivir necesario para la edificación de las reuniones de grupos pequeños del hermano Winnesley, con su primer tema, un vivir que procede del Espíritu Santo y que es mediante el Espíritu humano. Aleluya, santos. Y pues, hermanos, no sé, hermanos, si puedo compartir la pantalla del tema. Amén. Amén. Ahí está. Creo que lo están viendo todos visibles para todos los hermanos. Y como esto es un taller, hermanos, ¿qué tal si un hermano, dos hermanas y dos hermanos buscan Romanos 8:2 y 8:4? O un hermano, Romanos 8, versículos 2 y 4, y una hermana Gálatas 5, 16 y 25. Amén, Señor Jesús. Guíanos con tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor, por Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya, santos. Amén. Amén. Amén, amén. Y Romanos Porque 8:4. porque la ley 3, Romano 3. 8:4. Porque los 4. Sí, el Romanos 8:2 y pasa al 4, hermano. Amén. Romanos 8:4. Para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. 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 ¿Qué hermanita tiene Gálatas 5, 16 y 25? Amén, Amén. amén. Digo pues, andad por el Espíritu y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. 25. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. 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 Aleluya. Entonces, hermanitos, basados en esta palabra del Señor, damos comienzo a la nota del mensaje 1 de este libro, que es un vivir que procede del Espíritu Santo y que es mediante el espíritu humano. Entonces, mi hermanito Edgar, adelante, hermanito. Dos clases de reuniones. Esta vez el Señor nos ha guiado a tener varias semanas de reuniones semanales de conferencias especiales. Debido a esto, mi espíritu está saltando. Estoy especialmente contento al ver tantos jóvenes asistiendo a estas reuniones. En octubre de 1984 en Taiwán, fuimos guiados por el Señor a ver cómo deberían reunirse los cristianos. En aquel entonces, el Señor abrió a nosotros todos los versículos en el Nuevo Testamento que se refieren al asunto de las reuniones cristianas. Hicimos un estudio cabal de esta cuestión. Como resultado, el Señor nos mostró que al principio de la economía de Dios del Nuevo Testamento, es decir, al principio de la época del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo guió al primer grupo de cristianos, los que fueron recién salvos en Pentecostés, a que tuviesen dos clases de reuniones. Por una parte, tenían las reuniones grandes y por otra, tenían las reuniones pequeñas en las casas. Las reuniones grandes las tenían en público, mientras que las reuniones pequeñas se conducían de casa en casa. Hechos 2:46. Al principio de los hechos, los creyentes tenían las reuniones grandes, así como las reuniones de casa en casa. Ninguna casa era exceptuada o excluida. Amén. Las reuniones grandes y las reuniones pequeñas. Hablando con propiedad, no es fácil tener las reuniones grandes. La razón es que no todos son dotados ni tienen la capacidad espiritual de conducir una reunión grande. En el día de Pentecostés, los dirigentes eran Pedro, Jacobo y Juan, pero según el relato en los Hechos, parece que solo Pedro tomó la iniciativa en las reuniones grandes. Sin embargo, en las reuniones pequeñas en casa, no necesitan los gigantes espirituales. Para usar una ilustración, las reuniones grandes son como el preparar una fiesta grande. No todos pueden hacer semejante preparación, pero las reuniones pequeñas en casa son como la cocina casera.
Todo lo pueden hacer y hablando en comparación, es más fácil que preparar una gran fiesta. Por otro lado, es más sencillo tener una reunión grande. Mientras ustedes tengan un gigante espiritual, pueden tener semejante reunión. Sin embargo, las reuniones en casa no son tan sencillas. Si usted está solo, puede que se satisfaga con comida quemada o cruda. Pero si otros están con usted, no sería adecuado que les ofreciera esta clase de comida. Para una gran fiesta, solo se necesitan ocupar unos pocos cocineros buenos, con unos pocos ayudantes, y tendrán muchos platos deliciosos, pero no es fácil que todas las casas tengan esa misma clase de cocción. Amén. Título: Un panorama histórico de los grupos pequeños. En el tiempo de Pentecostés había reuniones grandes y reuniones pequeñas. Los creyentes se reunían en todas las casas. Esto era un mover de Dios totalmente nuevo. Todo el mover de Dios es perfecto y completo, pero tan pronto como cae en las manos del hombre, hay degradación y regresión. Por el relato de la Biblia y por la historia, podemos ver que la manera en que se reúnen los cristianos siempre ha sido con rumbo hacia abajo. En el libro de los Hechos tenemos el mover creador de Dios. Esto fue un comienzo iniciado por el Espíritu Santo. En este comienzo había reuniones grandes y reuniones pequeñas, y el nivel estaba alto, pero gradualmente había una tendencia a la baja. Antes del final del primer siglo y al principio del segundo siglo, el énfasis había cambiado. Prácticamente no se prestó más atención a las reuniones pequeñas y toda la atención se prestó a las reuniones grandes. Cuando las reuniones grandes se hicieron prevalecientes, los estudiantes de teología fueron forzados a surgir. Esto es porque sin estos estudiantes de teología nadie podría predicar y así nadie pudiera hablar en público. Las reuniones grandes no podrían mantenerse. Por esta razón, muchos estudiantes de teología y predicadores fueron producidos. Esto corresponde exactamente al concepto natural y al camino de organización. Desde entonces, las reuniones grandes comenzaron a reemplazar las reuniones pequeñas y gradualmente un sistema del clero laico tal como aquel en el cristianismo de hoy empezó a existir. En el tiempo de la Reforma, Martín Lutero no tocó este asunto. Él vio solo un aspecto de la verdad. 2 siglos después de Lutero, en el tiempo del conde de Zinzendorf y los hermanos moravos, se abordó el asunto de las reuniones de la iglesia. Podríamos decir que este fue el principio del recobro de la vida de la iglesia en el recobro del Señor. Sin embargo, en aquel entonces no vieron la importancia de las reuniones pequeñas en casa. Pasó otro siglo y en el siglo XIX los hermanos fueron levantados por el Señor en Inglaterra. Ellos estuvieron más avanzados que Zinzendorf en el asunto del recobro, la práctica de la vida de la iglesia. Pero si ustedes leen la historia y los escritos de los hermanos, no encontrarán mucha evidencia de que ellos dieran énfasis al reunirse de casa en casa. La mayoría de sus reuniones las tenían en sus salas de reuniones. Hace 60 años, cuando el Señor nos levantó en la China, vimos algo con respecto a las reuniones de casa, pero lo que vimos al principio no era mucho. No fue sino hasta muchos años después que vimos la importancia de este asunto. Sin embargo, mientras estábamos en el continente de la China, había muy poca práctica de la reunión de casa. La iglesia en Shanghái no se subdividió en 2 reuniones en casa, sino hasta 1934, cuando el término indica que algo semejante a una reunión de casa. En realidad, las 2 reuniones estaban en 2 distritos diferentes en Shanghái. Una estaba en Fuxi y la otra en Hebei. Entre la casa de uno y Fuxi y la casa de 2 en Hebei había un viaje de tranvía de más de 1 hora. En aquel entonces nos reuníamos cada 2 semanas en las 2 casas, pero en realidad no podía considerarse como 2 reuniones en casa,
solo podía considerarse 2 salas de reuniones en 2 distritos diferentes en Shanghái. No eran reuniones en casa. Cuando fuimos a Taiwán tuvimos cierto progreso. No solo teníamos las salas de reuniones de cada distrito, sino que bajo todas las salas de reuniones teníamos los grupos pequeños. Sin embargo, todavía no habíamos transferido los grupos pequeños a las casas. Algunos grupos pequeños empezaron con reuniones en las casas, pero gradualmente también se mudaron a escuelas u otras instalaciones más grandes. No existía la práctica seria de reunirse en las casas. Y en menos de 10 años, hasta esta clase de reunión de grupos pequeños gradualmente se deterioró. Antes de octubre del año pasado, no había ni un grupo pequeño. Amén. Amén. La reunión grande siendo capaz de reunir a las personas, pero no de edificarlas. Es difícil tener las reuniones pequeñas. Consideren la iglesia en Taipei como ejemplo. En octubre pasado dividimos la iglesia allí en 399 grupos pequeños. Si las reuniones de estos grupos hubiesen de ser conducidas por predicadores dotados, no haría falta 399 predicadores. Una forma más sencilla sería consolidar los grupos pequeños en 21 salas de reuniones. Con tener solo 21 oradores, el problema sería simplificado grandemente. Esta es la razón por la cual todas las denominaciones tienen que tener seminarios. Sin embargo, este medio de organización no se encuentra en la Biblia. No podemos tomar el camino de las denominaciones, dando énfasis solo a las reuniones grandes. Con solo un número pequeño de personas que puedan dar mensajes, este camino es atractivo solo al gusto natural. Debemos ver que aunque las reuniones grandes pueden reunir y despertar a la gente, no pueden edificar. La sala de reuniones de Nanahei no empezó a existir de repente. No fue que estuvieron montones de materiales tirados por todas partes y que un día de repente todos se juntaron y resultaron ser un edificio. El diseño de aquel local fue esbozado primero personalmente por mí, luego fue entregado a los hermanos para que trazaran el plan arquitectónico. Todos los días yo venía para supervisar, camiones de materiales llegaron, pero había la necesidad de que algunos hicieran la obra fina de edificar junto con toda la madera, las piedras y el acero. Solamente entonces tendríamos la edificación. Si solamente recogiéramos el material y no hubiese nadie que lo edificara, entonces después de todos estos años de lluvia y deterioro, todo el material estaría arruinado. Por esta razón, decimos que la obra del Espíritu Santo en Pentecostés fue absolutamente correcta. Dios es el creador y todo lo que Él ha creado es bueno. Allá tuvieron las reuniones grandes bajo la dirección de Pedro, las cuales atrajeron a los 3,000 y luego a los 5,000 en Hechos 2, 41 y 4:4. Y tuvieron las casas a las cuales fueron añadidos los nuevos. Fue en las casas donde estos creyentes, como materiales para edificación, fueron edificados de manera práctica. No es suficiente simplemente reunir los materiales. Esto es fácil de hacer, pero poner juntos los materiales para formar un edificio no es una obra de un solo hombre. Debe haber muchos grupos pequeños que obren juntamente. Solamente entonces el edificio gradualmente será completado. Las reuniones grandes pueden reunir a las personas, pero ¿cómo pueden ser edificadas? Muchos evangelistas pueden atraer miles de personas al Señor, pero ¿dónde está la edificación? A lo más, estos evangelistas han hecho que los pecadores se conviertan en creyentes, pero todos los materiales están amontonados y no hay edificación. Este principio también puede aplicarse a nosotros. Entre nosotros, grupo tras grupo de personas han sido salvos y bautizados, pero hoy día hemos perdido el contacto con muchos de ellos, Señor Jesús. Pocos han permanecido y han sido edificados. Yo creo que muchos de los santos en el recobro del Señor tienen un deseo de buscar al Señor, pero mi pregunta para ustedes es, ¿cuántos de nosotros estamos edificados juntos? La historia nos muestra que hasta hoy hay
Hay muy poca edificación en el cristianismo. Lo que se ha realizado durante todos los siglos es solo una obra de avivamiento. Toda la historia del cristianismo es una historia de avivamiento. Es como el libro de Jueces. Cada vez que un gigante espiritual, tal como Sansón, fue levantado, los israelitas fueron revividos. Pero cuando se murió el gigante espiritual, el avivamiento fue enterrado con él. Ese es el problema en el cristianismo. El camino del cristianismo es el camino de las reuniones grandes, pero la manera de reunirse creada por Dios, como se registra en los primeros capítulos de Hechos, era tener reuniones pequeñas, así como reuniones grandes. Amén. Título: Las reuniones de los grupos pequeños siendo el fundamento de la edificación de la iglesia. El fundamento de la edificación de la iglesia está en las reuniones pequeñas. No está en las reuniones grandes. Necesitamos las reuniones grandes para reunir el material para edificación, porque sin el material no puede haber edificación. Pero el trabajo no se termina cuando llegan los materiales. Todavía es necesario la obra final de la edificación. Así como un avión requiere ambas alas para volar, así también estos dos lados deben tener el balance adecuado. Tener solamente reuniones grandes es como tener solo un ala. Es imposible volar así. Tener solo las reuniones pequeñas sí mismo sería insuficiente. Es solamente cuando tengamos tanto las reuniones grandes como las reuniones pequeñas que podemos despegar con las dos alas. Lo mismo es verdad en la creación de Dios. Todos tenemos dos piernas, dos manos, dos orejas y dos ojos. De manera semejante, necesitamos tanto las reuniones grandes como las reuniones pequeñas. Las reuniones grandes pueden atraer a la gente, pero solo las reuniones pequeñas pueden edificar a la gente. Nuestra necesidad actual es encontrar una forma de mejorar las reuniones pequeñas para que lleguen a ser ricas, fuertes, vivientes, atractivas y capaces de sostener a todos los santos. Las reuniones pequeñas son el fundamento de la edificación de la iglesia. Esto es una ley inquebrantable. Si no guardamos esta ley, no tendremos edificación en absoluto. Es fácil reunir materiales, pero no es fácil edificarlos. En el cristianismo vemos solamente la colección del material, no vemos la edificación. Sin embargo, nosotros mismos hemos cometido el mismo error. Por esta razón, todos debemos tener un cambio. Todos necesitamos ser puestos en equilibrio. Esto no significa que no necesitemos ir a reuniones o a reunir a la gente. Solo significa que no debemos reunirlos a costa de sacrificar la edificación. Amén. Título: Las necesidades en la edificación de la iglesia. Un vivir que procede del Espíritu Santo y que es mediante el Espíritu humano. En los 6 meses pasados, después de buscar mucho al Señor, me he dado cuenta de un problema básico. Mientras un hombre tenga el don, la elocuencia y el conocimiento bíblico y posea lógica para organizar y es listo en captar puntos doctrinales, él puede conducir una reunión grande. Su diario vivir tiene poco que ver con la reunión y no necesita crecer en vida. Pero para que un hombre edifique a los grupos pequeños no es suficiente depender de la elocuencia. Debe haber la vida adecuada más la verdad. Aleluya. Todo ser humano tiene sus necesidades básicas en la vida. Estas necesidades no pueden llenarse con la elocuencia humana. Debemos cuidar a los grupos pequeños de una manera básica. Debemos tener algunos elementos básicos en nosotros. Cuando la gente viene y prueba esta cosa básica, nadie puede ahuyentarles. En breve, esta cosa básica es nuestra vida y nuestro vivir. El primer tema de estas pocas semanas de entrenamiento es ver el vivir que un cristiano debería tener. ¿Qué clase de vivir necesitamos para la edificación de la vida de iglesia? En una palabra, es un vivir que procede del Espíritu Santo y que es mediante el Espíritu humano. La Biblia es toda inclusiva. Según mi comprensión de la Biblia y mi experiencia durante muchos años, yo puedo decir que, en resumen, lo que habla la Biblia es esta clase de vivir, un vivir que procede del Espíritu Santo y que es mediante el Espíritu humano.
La vida cristiana no es una vida de ética y moralidad, tampoco es una vida de pureza en la conciencia. Es verdad que la Biblia habla de estas cosas. De hecho, habla de ellos de una manera aún más alta que la manera en que Confucio y todos los sabios hablaron de ellos. Sin embargo, estas cosas no son el enfoque de la Biblia. La razón por la cual la ética y la moralidad mencionadas en la Biblia son más altas que las de todas las otras enseñanzas es que son perdón, hermanos, que las de todas las otras enseñanzas, es que son producidas procediendo del Espíritu Santo y mediante el Espíritu humano. Creo que usted me puede ayudar, hermano, que esto es largo. Muchos cristianos han leído Efesios 5. Ellos ven en los versículos 22 y 25 que los esposos deben amar a sus esposas y que las esposas deben obedecer a sus esposos. Y ellos se resuelven a guardar esta palabra. Pero ninguno ha tenido éxito jamás. Hasta el ministro que conduce la boda no tiene éxito. En realidad, ellos olvidan que en los primeros capítulos de Efesios hay una base para las enseñanzas en el capítulo 5. Esta base es que el Espíritu Santo ha entrado en nuestro espíritu. Cuando vivimos por este espíritu, espontáneamente los esposos pueden amar a sus esposas y automáticamente las esposas pueden someterse a sus esposos. Esto no se produce por medio de enseñanzas, es producido procediendo del Espíritu Santo y mediante el espíritu humano. Por ejemplo, la Biblia dice: hijos, honra a tu padre y a tu madre. Padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, y airaos, pero no pequéis. Efesios 6, 1, 2, 4 y 4, 26. Todas estas palabras son correctas, pero cuando su ira se levanta, es muy fácil pecar. Cuando ustedes están provocados, se olvidan de que han de honrar a sus padres o que no han de provocar a sus hijos. Mera parte, Pablo explicó claramente que Dios triuno se ha hecho el Espíritu. Por favor. Él ha entrado en ustedes y que les ha llenado de su Espíritu para que puedan vivir por este Espíritu a fin de vivir una vida excelente. Este vivir procede del Espíritu Santo y es mediante el Espíritu humano. Solo esta clase de vivir puede edificar la iglesia. Estrofa 1 del himno 2:13 dice: oh, qué vivir, oh, qué solaz, pues Cristo vive hoy en mí. Yo en la cruz con él estoy, tal hecho en él yo recibí. Ahora ya no vivo yo, mas el Señor hoy vive en mí. Amén. Ustedes pueden cantar este himno de manera entusiástica, pero puede que no tengan la realidad de lo que dice. Cristo realmente vive dentro de ustedes, pero puede ser que no tenga mucha comprensión de lo que significa ser crucificado con Cristo. Pueden cantar, ahora ya no vivo yo, pero ¿cuánto han comprendido esto? Esto no es una doctrina. Esto requiere que nos ejercitemos y nos neguemos en nuestra vida diaria. Solamente entonces experimentaremos el hecho de ser crucificados con Cristo y vivir con Cristo. Es fácil predicar y es fácil escuchar. Es fácil cantar y no es difícil orar. Pero cuando se reduce a la situación real de nuestra vida diaria, eso es harina de otro costal. Cristo ya no está, el Espíritu ya no está y nos queda nada más que el yo y la carne. La estrofa 2 de himnos 2:13 continúa. Oh, qué confiar, oh, qué gozar, se está formando Cristo en mí. Su vida divinal está forjándose ahora en mí. Lo que soy yo se terminó y Cristo es todo para mí. Aleluya, aleluya. Todos debemos experimentar todas estas cosas en nuestra vida diaria. Cuando se presenta una situación y las circunstancias se ponen difíciles, deberíamos decir al Señor: Señor, concédeme la gracia para que yo te deje constituir tu vida y naturaleza dentro de mi ser. Yo deseo que todo lo que yo soy llegue a su fin y que todo lo que tú eres sea el todo para mí. Aleluya. Yo sé que es fácil cantar esta clase de himno, pero toma tiempo experimentar estas cosas. Esta experiencia no puede ser
nuestra simplemente al estar emocionados en las reuniones. Debemos permitir que todas estas cosas sean constituidas dentro de nosotros en nuestra vida diaria. Esto es un metabolismo orgánico. Esto termina todo lo nuestro y hace que todo lo de Cristo sea todo para nosotros. Adelante, hermano. La estrofa 1 del himno 359 dice: eres tú mi vida, vive en mí ya, con la plenitud de Dios me infundirás. Trae tu santa esencia, santificación, y me da victoria tu resurrección. ¿Cómo puede santificarle su naturaleza santa? Esto requiere de mucha obra de infiltración. ¿Cómo su resurrección puede suministrarles con victoria? Esto también requiere una clase de transformadora. Por tanto, la estrofa 2 continúa. Al fluir tu vida en mi espíritu, comunión contigo, gozo en tu luz. Todo lo que exiges, tu vida me da. Me guía a limpiarme para en ti andar. Cuando fluye la vida del Señor, seremos iluminados. Si vivimos en la luz del Espíritu Santo, la luz y la comunión de aquella vida no solamente nos traerá toda clase de provisión, sino también introducirá demandas. Ella les pedirá que traten con sus problemas. Ella le pedirá que traten con el mundo escondido dentro de ustedes. Ella les pedirá que traten con sus pecados, sus ofensas, su egoísmo y aún su yo, su disposición. Debido a que aman al Señor, asisten a las reuniones, buscan al Señor y oran. Seguramente el Espíritu Santo fluirá por ustedes. Pero aquí está una ley inquebrantable. Cada vez que Él fluye, ustedes serán iluminados. Si no tienen luz alguna por dentro, esto muestra que no tienen ningún fluir. Están todavía en tinieblas. Si no han experimentado esta iluminación recientemente, deben darse cuenta de que esto es una prueba de que ustedes no están en el fluir de vida en absoluto. La vida no tiene manera de fluir dentro de ustedes. Mientras fluya la vida, esta vida se convertirá en luz. Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando esta vida fluye, ella resplandece dentro de ustedes y hace que vean su propia corrupción, pecado, deseo por el mundo y egoísmo. Se darán cuenta de que ustedes pertenecen a la carne y están llenos del yo. Entonces orarán: Señor, quita el mundo aquí y mi yo allí, y da muerte a la carne aquí. Si oran de esta manera, serán limpiados y disfrutarán todo lo que el Señor es. Solamente entonces disfrutarán verdaderamente su riqueza. Estrofa 3 dice, de 359 dice: tu espíritu unge, me empapará, mi alma por completo, tú saturarás, todo me transformas, hasta madurar, y a tu semejanza me has de conformar. Amén. Todo esto requiere tiempo y trabajo. Es por este proceso de vida y transformación que todo su ser es transformado. En una reunión de un grupo pequeño, si 2 o 3 tuviesen esta clase de vivir, entonces la reunión del grupo seguramente sería rica, fuerte, fresca, viviente, atractiva y sostenedora. Además, será difícil averiguar quiénes son los líderes en los grupos pequeños. En todos los grupos pequeños no tenemos ningún líder designado porque todos podemos equivocarnos. Todas nuestras designaciones pueden ser equivocadas. En el recobro del Señor debemos evitar esta clase de designación lo más posible. Cada uno tiene una oportunidad, cada uno puede levantarse, pero si ustedes tratan de levantarse por su carne o su yo, eso no es auténtico. Pueden engañar a otros, pero no pueden engañar a sus espíritus. Además, el Espíritu Santo no dará testimonio de ello. Él no les guiará ni les bendecirá. En este caso, ustedes no son las riquezas y la fuerza de la reunión en casa. Tampoco son la frescura, vitalidad, atracción y sustento de esa reunión. Pero si quieren estar en la realidad
de los signos 213 y 359, si están dispuestos a dejar que la vida fluya y a tener comunión con el Señor, serán iluminados. Verán que muchas cosas en ustedes necesitan ser tratadas. Confesarán sus pecados delante del Señor y los tratarán uno por uno. Como resultado, la sangre les lavará y el Espíritu estará con ustedes para tratar con todos los elementos que necesitan ser tratados y los reemplazará consigo mismo. Si ustedes son tales personas, cada vez que asistan a las reuniones, no necesitan decir mucho y no tienen que exhibirse. Al momento que oran, cantan o comparten, ustedes son las riquezas, la fuerza, la frescura, la vitalidad y la atracción y el sustento de esa reunión. Hermanos y hermanas, si amamos al Señor, si amamos a la iglesia y si tenemos un corazón para el recobro del Señor, necesitamos ver claramente que debemos poner nuestros esfuerzos aquí. Debemos poner nuestros esfuerzos en el crecimiento en vida para que diariamente Cristo pueda ser formado en nosotros y que diariamente su vida y naturaleza puedan ser constituidas dentro de nosotros, para que todo lo que Él es, para que todo lo que Él es pueda ser el todo para nosotros. Esto debe llegar a ser nuestra experiencia diaria. Además, cuando su vida fluya, seremos iluminados y seremos capaces de tener comunión con Dios. En esta comunión, Dios hará demandas de nosotros y nos daremos cuenta de lo que Él es el mundo, el pecado, la carne, el yo y todo lo que la vieja creación dentro de nosotros. Al permitirle quitar estas cosas poco a poco, seremos limpiados y seremos capaces de disfrutar de todo lo que Él es. Aleluya. De esta manera creceremos y nos maduraremos espontáneamente. Si todos los grupos pequeños tuviesen 2 o 3 personas así, las reuniones de esos grupos pequeños seguramente serían ricas, fuertes, frescas y vivientes y estarían llenas de atracción y poder sostenedor. El Señor sea misericordioso para con nosotros, para que no tomemos esto meramente como un mensaje. Seguramente yo tengo una carga pesada concerniente a este asunto. Yo ayunaría y oraría por esto, esperando que la iglesia sea introducida en la realidad de las reuniones de los grupos pequeños. Esta es una montaña alta y tenemos que subirla. Que todos nosotros nos esforcemos por esto. Una oración final. Señor, tú sabes que deseamos cumplir tu propósito. Señor, que tú bendigas estas palabras. Bendice todo corazón y espíritu para que te toquemos desde el interior y que toquemos este camino del espíritu. Que nosotros vivamos este tipo de vivir día tras día y momento tras momento. Un vivir que procede del Espíritu Santo y que es mediante nuestro espíritu humano. Señor, oye esta oración, derrama tu respuesta para que veamos un verdadero avivamiento. Amén, aleluya.